3 tanques. 40 minutos. Y el mundo militar jamás volvió a ser el mismo. ¿Qué ocurrió bajo Volchansk? ¿Cómo pudo una fuerza tan pequeña provocar una conmoción global? ¿Por qué la aparición del T-14 Armata bajo la niebla de la mañana transformó para siempre la manera en que Occidente entiende la guerra moderna? En la penumbra de un amanecer cualquiera, entre los espesos bosques cerca de Volchansk, sucedió lo imposible. Una escena que, en cualquier otro contexto histórico, habría parecido sacada de una novela de ciencia ficción militar. Pero era la realidad del año 2025. Rusia desplegó, por primera vez en combate real, el tanque T-14 Armata. Solo 3 máquinas, pero en menos de una hora lograron lo que años de guerra no habían conseguido: romper una línea defensiva fortificada y sembrar el terror entre los altos mandos de la OTAN y el ejército ucraniano. Las defensas más avanzadas de Occidente, acumuladas en un solo sector, se pusieron a prueba esa mañana. Los famosos Javelin estadounidenses, misiles británicos NLAW y suecos AT-4, y los drones más modernos, el fruto de décadas de inversión y perfeccionamiento occidental, fallaron una tras otra. Ninguna arma pudo detener el avance de los Armata. Los soldados ucranianos, entrenados durante años bajo la tutela de asesores de la OTAN, descubrieron que ni su experiencia ni su tecnología servían contra este nuevo monstruo de acero. La noticia atravesó Europa como un rayo. En pocas horas, la OTAN llamó a una reunión de emergencia. La sensación de vulnerabilidad se expandió entre generales, soldados y estrategas. Décadas de inversiones y preparación parecían desvanecerse en minutos. Oficiales occidentales exigieron evacuaciones urgentes, y los defensores ucranianos abandonaron posiciones que creían imposibles de tomar. Era como si una fortaleza medieval, considerada inexpugnable, hubiera sido derribada en instantes por armas desconocidas. El equilibrio estratégico de la guerra se quebró ante los ojos del mundo. La superioridad tecnológica rusa dejó de ser una teoría y se convirtió en una realidad que obligaba a replantear la seguridad europea, la reputación de la OTAN y los cimientos de la guerra moderna. Los analistas militares, que hasta ese día afirmaban que ningún tanque podría resistir una defensa occidental bien organizada, tuvieron que revisar todas sus predicciones. Ignorar lo que ha ocurrido sería un error fatal. Una innovación militar ha hecho obsoletas décadas de doctrina y amenaza con cambiar el destino de toda una región. ¿Cómo lograron tan pocos tanques tanto en tan poco tiempo? ¿Cuáles fueron los factores concretos que permitieron semejante hazaña? Para comprender el alcance real de lo sucedido y por qué el mundo militar se encuentra en shock, vamos a reconstruir minuto a minuto la batalla de Volchansk. Cada momento de ese enfrentamiento cuenta una historia de sorpresa, miedo y adaptación. Así fue como el Armata cambió para siempre el campo de batalla europeo. Volchansk no era solo un punto en el mapa, era una fortaleza moderna, levantada siguiendo la doctrina de la OTAN. Desde trincheras rectilíneas hasta búnkeres de hormigón enterrados y enmascarados bajo la tierra, cada metro estaba pensado para resistir. La defensa ucraniana era un entramado de capas, con líneas superpuestas, protegidas por misiles portátiles, Javelin y NLAW, enjambres de drones FPV siempre listos, sensores térmicos rastreando el menor movimiento y comunicaciones cifradas. Todo el ingenio occidental estaba allí, invisible pero letal, formando un muro tecnológico contra cualquier ofensiva. No se defendía solo un sector. Estaba en juego la credibilidad de décadas de entrenamiento y miles de millones invertidos. Los asesores de la OTAN apostaban su futuro a que Volchansk sería inexpugnable. Aquel amanecer, la niebla era tan espesa que apenas se distinguían formas a más de 200 metros. El clima beneficiaba a los defensores. Cualquier amenaza surgiría solo cuando ya fuera demasiado tarde. En el aire, los operadores de drones ucranianos escudriñaban el bosque, seguros de que sus ojos electrónicos verían primero. Había confianza. La experiencia enseñaba que ningún blindado enemigo sobrevivía cruzando esa red de sensores y fuego de precisión occidental.
este tipo de confianza no era infundada. En conflictos anteriores, como la Guerra del Golfo en 1991, las fuerzas aliadas destruyeron cientos de tanques iraquíes con facilidad gracias a la superioridad tecnológica y el uso intensivo de misiles guiados. La doctrina occidental desde entonces se centró en la idea de que la información, la precisión y la tecnología avanzada eran un seguro contra cualquier amenaza de blindados convencionales. Pero esa mañana, en Volchansk, ese paradigma empezó a resquebrajarse. De pronto, algo alteró la rutina. En las pantallas surgieron figuras extrañas, perfiles bajos, siluetas angulosas, torretas que no se parecían a nada visto antes. Por primera vez, los soldados ucranianos contemplaban en directo a los temidos T-14 Armata. Solo 3, avanzando con calma entre la niebla, separados por 50 metros, en perfecta formación. El primer contacto sembró confusión y un frío en la espalda de los observadores. Aquello no era un tanque convencional. El mando ucraniano ordenó identificar y destruir de inmediato. La reacción fue instantánea. Los drones de reconocimiento descendieron para obtener imágenes y coordenadas. Pero en segundos, los sistemas de la Armata los detectaron y derribaron, uno tras otro. Los operadores apenas tuvieron tiempo de comprender. Nunca antes sus ojos habían caído tan rápido, ni tan lejos. El canal de comunicaciones, normalmente lleno de reportes, quedó invadido por la estática y el desconcierto. Este tipo de sorpresa tecnológica recuerda a la batalla de Kursk en 1943, cuando los alemanes desplegaron los primeros tanques Tiger, sorprendiendo a las fuerzas soviéticas. Sin embargo, entonces la superioridad alemana fue contrarrestada por la cantidad y la logística soviética. En Volchansk, la sorpresa era aún más absoluta. Ni la cantidad, ni la tecnología, ni la experiencia parecían suficientes para detener a la Armata. De pronto, lo que estaba en juego era mucho más que un tramo de frente. Occidente había apostado años y miles de millones en esta defensa, convencidos de que su tecnología lo frenaría todo. Por primera vez, esa certeza se rompía. Las armas occidentales fallaban justo donde nunca debían fallar. El silencio en el cuartel se volvió denso, cortado solo por la alarma de sistemas caídos. Nadie quería pronunciarlo, pero todos sabían que el enemigo tenía algo que nunca antes habían enfrentado. El ambiente en el puesto de mando recordaba a los relatos de la caída de la línea Maginot en 1940, cuando las defensas consideradas invulnerables fueron flanqueadas y superadas por la innovación alemana en la Guerra Relámpago. Pero aquí, la amenaza no venía de la maniobra, sino de una máquina imparable. El primer misil Javelin surca el aire, pero no pasa nada. Los tanques parecen invulnerables. El operador ucraniano espera la explosión, pero solo ve una chispa, muy lejos del objetivo. El T-14 detecta la amenaza. Su sistema Afganit calcula la trayectoria y dispara un interceptor en menos de un parpadeo. El misil se destruye antes de acercarse siquiera a la torre. Incredulidad absoluta. Lo intentan de nuevo. Un segundo Javelin. Luego un tercero. Un cuarto. Todos interceptados. Todos pulverizados. Cada disparo reafirma la impotencia de las armas occidentales ante la nueva tecnología rusa. En otros teatros de guerra, como en Siria, los Javelin habían logrado destruir tanques T-72 y blindados pesados sin dificultad. Pero aquí, la historia era completamente diferente. Desde el otro flanco, un NLAU británico busca sorprender. El operador dispara a baja altura, convencido de que esta vez sí dará en el blanco. Pero la historia se repite. Una explosión en el aire y esquirlas inofensivas. El Armata sigue avanzando, impasible. Los soldados ucranianos, formados bajo manuales OTAN, ven cómo todo lo aprendido se desmorona en segundos. La desesperación crece. Recurre a su último recurso, los drones kamikaze FPV. Rápidos, impredecibles, han sido el terror de los blindados en meses recientes. Pero el T-14 los detecta a cientos de metros.
sus antenas de guerra electrónica bloquean el control. Los drones caen sin rumbo y se estrellan en los árboles, o son derribados por fuego automático. Ni uno logra llegar al objetivo. En batallas anteriores, estos drones habían sido responsables de la destrucción de decenas de vehículos blindados, pero en Volchansk, el Armata parecía tener un escudo invisible. Mientras tanto, los Armata convierten la defensa ucraniana en ruinas. Cada 5 segundos, un disparo. Cada disparo, un impacto letal. El sistema computarizado de tiro identifica enemigos, calcula distancias y ejecuta fuego sin margen de error. Trincheras, búnkeres y nidos de ametralladora son pulverizados uno tras otro. El sonido de disparos y explosiones se mezcla con el ruido metálico de los tanques avanzando, una escena que recuerda las ofensivas blindadas de la Segunda Guerra Mundial, pero con una eficiencia letal nunca antes vista. En las radios ucranianas se escucha el pánico. No les entra nada, no se detienen, parecen de otro planeta, reporta un comandante. La moral se desploma, el miedo se apodera de la línea. Los instructores OTAN, presentes en los puestos de mando, asisten impotentes a una masacre de manual. La defensa colapsa como un castillo de naipes. En apenas 20 minutos, las fuerzas ucranianas han lanzado 14 misiles antitanque, 9 drones kamikaze y más de 100 granadas de lanzagranadas. Resultado: 0 impactos, 0 daños, 0 bajas rusas. En contraste, la línea defensiva ha sido arrasada, con decenas de bajas y posiciones destruidas. Años de entrenamiento y miles de millones invertidos en doctrina y armamento occidental se estrellan contra una realidad tecnológica para la que nadie estaba preparado. La reputación de la OTAN, la confianza en sus sistemas y la moral de las tropas ucranianas sufren un golpe devastador. Lo que antes era certeza, hoy es vulnerabilidad. El T-14. Armata convierte la superioridad tecnológica rusa en un hecho imposible de ignorar. Tras la masacre, Occidente entra en estado de alarma. ¿Qué hace al Armata tan imparable? La pregunta retumba en los centros de mando. La urgencia por entenderlo marca el inicio de una nueva era en la guerra. En los laboratorios y despachos occidentales comienza la frenética búsqueda de respuestas. La carrera tecnológica ha dado un salto inesperado, y nadie puede predecir el desenlace. Los mejores ingenieros y estrategas militares de Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido se reúnen para analizar grabaciones, restos de armamento destruido y testimonios de los sobrevivientes. Algunos proponen recurrir a inteligencia artificial para analizar patrones de combate, mientras otros sugieren reactivar antiguos proyectos de armas hipersónicas o sistemas de guerra electrónica más potentes. Un solo enfrentamiento bastó para que en Bruselas cundiera el pánico. Con apenas 3 tanques rusos irrumpiendo en el frente, la OTAN convocó reuniones urgentes y los ministerios de defensa de media Europa entraron en modo crisis. La noticia se propagó como pólvora. ¿Qué acaba de cambiar en el equilibrio bélico? La respuesta era brutalmente clara. Ningún tanque occidental, ni los famosos Abrams ni los Leopard, puede hacer frente al T-14 Armata y salir ileso. La brecha tecnológica es tan profunda que en los centros de mando, aceptar la verdad se siente como admitir una derrota moral. No es solo un problema de armamento, sino de confianza y de fe en las doctrinas que han sostenido a la OTAN desde la Guerra Fría. Sin embargo, el golpe más devastador no es solo técnico, es psicológico. Nadie fuera de Rusia sabe cuántos Armata existen ni cuándo aparecerán. La incertidumbre es total. Cada simulacro de defensa queda obsoleto ante la posibilidad de que una docena, 50 o incluso cientos de estos tanques irrumpan sin previo aviso y arrasen cualquier resistencia. En los despachos occidentales ya se escuchan escenarios apocalípticos. ¿Qué ocurre si Moscú despliega varias decenas al mismo tiempo? Los términos guerra relámpago y avance imparable se repiten como mantras inquietantes. El miedo se cuela en los informes y la moral de las fuerzas ucranianas y aliadas empieza a resquebrajarse solo por la fama de invulnerabilidad del T-14.
Testimonios y rumores alimentan la psicosis. Soldados convencidos de que ninguna arma sirve. Oficiales suplicando refuerzos imposibles y analistas advirtiendo que estamos ante una revolución militar. Algunos ya comparan el impacto de la Armata con la llegada de los primeros jets en la Segunda Guerra Mundial. Un quiebre absoluto con todo lo conocido sobre la guerra terrestre. En 1944, la aparición del Messerschmitt Me-262 sorprendió a los aliados, que de repente se dieron cuenta de que estaban en desventaja tecnológica. Pero el Armata va más allá. No es solo una máquina rápida, sino casi invulnerable. Ahora, el futuro de la guerra en Europa, la credibilidad de la OTAN y el destino de Ucrania penden de un hilo. Si no se encuentra una respuesta, el colapso podría ser inminente, arrastrando consigo décadas de certezas militares. En la historia, hemos visto cómo la falta de adaptación puede llevar al desastre. La caballería polaca enfrentando tanques alemanes en 1939. O las fortificaciones estáticas francesas incapaces de resistir la movilidad alemana en la misma guerra. ¿Se repetirá la historia? En medio de la conmoción, los ojos del mundo se vuelven hacia los laboratorios, los talleres y los centros de mando de Occidente. ¿Es posible encontrar una respuesta a tiempo, o el Armata marcará un antes y un después irreversible? ¿Por qué ninguna defensa parece funcionar? El misterio detrás del T-14. Armata surge de una combinación de ciencia y audacia militar rusa. Todo comienza con el sistema de protección activa Afganit. Sus radares detectan misiles antitanque y proyectiles guiados en menos de un parpadeo. Cuando perciben una amenaza, lanzan interceptores que destruyen el peligro en pleno vuelo, antes de que siquiera roce el blindaje. Ningún sistema occidental actual puede igualar esa velocidad ni esa precisión. En términos prácticos, es como si cada tanque llevara un escudo personal, capaz de interceptar cualquier flecha antes de que toque su armadura, como un caballero medieval en una justa, pero con tecnología del siglo XXI. Pero Afganit es solo la primera línea. El blindaje multicapa de la Armata, hecho de materiales avanzados, dispersa la energía de los impactos más devastadores. Dentro, la tripulación se resguarda en cápsulas independientes y blindadas, algo que ni el Abrams ni el Leopard ofrecen. Una prueba tras otra, la coraza ha resistido proyectiles occidentales, que simplemente no logran penetrarla. En ejercicios controlados, incluso proyectiles de uranio empobrecido han sido incapaces de perforar este blindaje. El control de fuego asistido por computadora añade otra ventaja implacable. El T-14 detecta, identifica y dispara a múltiples objetivos en cuestión de segundos, con una puntería letal. Su recarga automática y la munición inteligente le permiten disparar más rápido y con mayor precisión, incluso en movimiento o bajo lluvia, niebla o polvo. Esta capacidad recuerda a los sistemas de defensa antimisiles israelíes, como el Domo de Hierro, pero aplicada a la ofensiva terrestre. La torre de la Armata gira y dispara en ángulos imposibles para otros tanques, manteniendo siempre la protección. Su movilidad y la red de sensores le otorgan dominio incluso en condiciones de visibilidad mínima. En cada enfrentamiento, el Armata ha reaccionado y adaptado más rápido que cualquier rival, desbaratando tácticas y sorpresas enemigas. En ejercicios recientes, se ha visto a la Armata destruir objetivos a distancias superiores a 3.000 metros, algo que pocos tanques en el mundo pueden lograr. Frente a esto, las contramedidas inmediatas resultan inútiles. Los expertos de la OTAN calculan que desarrollar armas o tácticas realmente eficaces contra el Armata tomaría no semanas, sino varios meses o incluso años. Cada adaptación, desde misiles mejorados hasta enjambres de drones, choca de frente con la muralla tecnológica rusa. Para ponerlo en perspectiva, en la guerra de Vietnam, los Estados Unidos tardaron años en desarrollar helicópteros y armas capaces de contrarrestar las tácticas de guerrilla. Aquí, la brecha parece aún más insalvable. Ante el avance de la Armata, los asesores occidentales solo ven tres alternativas: atacar la logística para dejarlo sin combustible y municiones,
saturar sus defensas con ataques simultáneos desde distintas direcciones, o forzar combates en zonas urbanas, donde su movilidad se reduce. Sin embargo, cada opción enfrenta obstáculos casi insalvables. La logística rusa es más robusta que nunca. La coordinación de ataques múltiples es casi irreal bajo fuego real, y la guerra urbana apenas equilibra el terreno, sin garantías de éxito. En ejemplos históricos, como la batalla de Stalingrado, el combate urbano permitió a defensores menos equipados resistir a enemigos superiores, pero aquí, la ventaja tecnológica de la Armata sigue siendo decisiva. El precio de la inacción o de soluciones improvisadas es la derrota total. Cada día, el enemigo perfecciona su ventaja y Occidente pierde terreno estratégico. La cuenta regresiva ya ha comenzado. ¿Es el Armata solo el primer aviso de una transformación militar aún mayor? ¿Qué ocurrirá cuando esta brecha tecnológica se amplíe aún más? Algunos analistas advierten que podríamos estar ante el inicio de una nueva carrera armamentista, similar a la que se vio durante la Guerra Fría, pero con tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica y la guerra cibernética jugando un papel cada vez más grande. De hecho, ya hay rumores de que tanto Estados Unidos como China están acelerando sus propios programas de tanques de nueva generación, inspirados por el ejemplo ruso. La respuesta a estas preguntas determinará no solo el destino de Ucrania, sino el equilibrio de poder global. El próximo movimiento, tanto de Rusia como de Occidente, podría cambiar la historia moderna. Si la OTAN y sus aliados no logran adaptarse, podrían ver cómo su influencia y capacidad de disuasión se erosionan rápidamente. Por el contrario, si logran responder con innovación, podríamos entrar en una era de competencia tecnológica sin precedentes, donde cada avance sea rápidamente contrarrestado por el rival, como ocurrió con los aviones furtivos y los radares avanzados en las últimas décadas. 40 minutos. 3 tanques. Y el mundo no volvió a ser el mismo. Hoy presenciamos el nacimiento de una nueva era militar forjada en apenas unos cientos de segundos y gracias a solo 3 máquinas. Lo que comenzó como una escaramuza menor en los bosques helados de Volchansk, acabó sacudiendo los cimientos estratégicos de todo Occidente. Ni los misiles, ni los drones, ni los sistemas defensivos más avanzados lograron siquiera arañar el blindaje de estos T-14 Armata. En menos de una hora, el mito de la supremacía tecnológica occidental quedó hecho trizas ante millones de testigos. El verdadero alcance de lo ocurrido va mucho más allá de las trincheras ucranianas. Bajo la niebla, el acero y el fuego, quedó claro que la innovación no es solo propaganda, es el factor decisivo que puede cambiar la historia en un instante. Decenas de miles de millones en euros y dólares, invertidos en contramedidas, tecnología y asesoría militar, se desmoronaron ante una verdad imposible de ignorar. Occidente vio lo que consideraba impensable. Sus mejores armas no bastaron. Todo sucedió en directo, con cámaras, con testigos, y con la certeza de que el tablero global ha cambiado para siempre. Ahora la pregunta no es solo cómo, sino cuándo y hasta dónde se expandirá este nuevo paradigma. Ignorar esta revolución es condenar ejércitos enteros a la irrelevancia, y quizá perder guerras antes de disparar el primer tiro. La doctrina militar mundial está en jaque. ¿Persistirá la OTAN en sistemas que el Armata acaba de superar? ¿O comenzará una carrera frenética por adaptarse y sobrevivir en campos de batalla donde la tecnología rusa parece invulnerable? La lección de Volchansk es brutal y simple. Aferrarse al pasado es una sentencia de muerte. Para ti, para todos, comprender este golpe significa más que analizar una batalla. Significa replantear todo lo que creías saber sobre poder, seguridad y el futuro de Europa. Significa preguntarte si realmente estamos listos para el mundo que ya está aquí. Así que no te quedes en la superficie. Reflexiona, debate, cuestiona. ¿Estamos viendo el nacimiento de una nueva era bélica o es esto solo una excepción irrepetible? ¿Es la tecnología rusa realmente invencible o la respuesta occidental está aún por llegar? No permitas que otros decidan por ti, porque a veces la historia se define en 40 minutos y por solo 3 tanques.
Para finalizar, ¿qué pasos concretos puede dar Occidente ante este desafío? Primero, reconocer que la guerra ha cambiado y que las respuestas tradicionales ya no bastan. Segundo, invertir en investigación y desarrollo de tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial para la defensa, misiles hipersónicos y nuevos sistemas de guerra electrónica. Tercero, fortalecer la cooperación internacional y compartir inteligencia a una escala nunca vista, para identificar rápidamente las brechas y responder antes de que se amplíen. Cuarto, revisar y adaptar la formación de las tropas, preparándolas para escenarios donde la superioridad tecnológica no está garantizada. Y quinto, fomentar el debate abierto y honesto, sin miedo a cuestionar dogmas, para evitar los errores del pasado. La historia nos enseña que quienes se adaptan sobreviven. Volchansk podría ser solo el primer capítulo de una era de cambios acelerados. La pregunta es, ¿quién escribirá el siguiente?